Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Tatiana Abigail Ayala Galdames, soy estudiante de la Universidad Técnica Latinoamericana y te voy a invitar a que me acompañes a presentarte un video de mi materia Sistemas Electromecánicos. En este momento te voy a hablar sobre los instrumentos eléctricos de medición. Como una pequeña introducción a los instrumentos eléctricos de medición, tenemos que los equipos de medida eléctrica son instrumentos para medir la intensidad de la corriente de cualquier instalación. Estas mediciones se realizan mediante una serie de parámetros eléctricos en base a factores como son la temperatura, la fuerza y la presión o el flujo. Por lo tanto, los equipos de medición tienen la función de captar y medir las señales eléctricas de una instalación, lo que nos da una serie de ventajas como conocer el consumo de cada aparato, identificando si funciona con corriente pulsante, continua o una corriente alterna, lo que se supondrá una mayor controlación y ahorro para nuestro consumo eléctrico en los diferentes hogares. Te invito a que me acompañes a conocer los diferentes equipos de medida eléctrica que existen. Te voy a hablar un poco sobre el voltímetro. El voltímetro tiene como función medir las instalaciones eléctricas a través del valor de la tensión, ya que hay una instalación eléctrica y este valor de medición se realiza en voltios y tiene variantes que son el kilovoltio, el milivoltio o microvoltio. El amperímetro es un instrumento para medir la intensidad de la corriente eléctrica y se usa dependiendo del tipo de corriente de la instalación. Este comúnmente es utilizado en diferentes tipos de corriente continua y no alterna. Y la unidad de medida del amperio es el amperio y sus variantes son el miliamperio y el microamperio. El ohmímetro. Este se trata de una función entre el amperímetro y el voltímetro, aunque dispone de una batería y una resistencia, y tiene como función reflejar el valor óhmico de la resistencia que desconocemos, y así logramos medir la continuidad eléctrica y el conductor, identificando las posibles averías en los diferentes tipos de circuitos de las instalaciones. El multímetro funciona con los parámetros combinados del ohmímetro. El amperímetro y el voltímetro pueden diferenciarse entre el multímetro digital o analógico. Y esta máquina de medición permite elegir distintas funciones según el tipo de corriente que nosotros queremos utilizar para medir. La pinza amperímetra. La pinza amperímetra es un instrumento que mide la corriente y la combinación de un multímetro digital básico y un sensor de corriente. El método para medir la corriente que proporciona la pinza amperímetra difiere del tipo de amperímetro que nosotros utilizamos. El osciloscopio. Esta máquina de medición eléctrica es un instrumento que mide la intensidad de la corriente a través de las representaciones gráficas. Gracias a esto, esta máquina de medición nos permite identificar de forma clara y rápida cualquier forma de corriente que queremos utilizar en el circuito que se está afectando. El medidor LCR, este significa inductancia, capacitancia y resistencia de un determinado dispositivo o circuito bajo prueba. El capacímetro, un capacímetro se utiliza para medir la capacitancia de los condensadores y lo podemos mostrar sobre la capacitancia, la fuga, la resistencia en ser equivalente a la inductancia. El medidor SR se utiliza principalmente para medir la resistencia equivalente a una serie del condensador. El analizador lógico es un instrumento de prueba para monitorizar e investigar múltiples señales del circuito.
El USB Tester, este se utiliza principalmente para probar las conexiones USB y encontrar algún problema con puertos de teléfonos, cables o cargadores. El generador de funciones es un generador de herramienta de prueba electrónica y lo utilizan habitualmente para generar diversas formas de onda eléctrica con diferentes frecuencias de amperio. Y te preguntarás por qué es importante contar con un equipo de medida de energía eléctrica. El equipo de energía eléctrica nos permite obtener datos concretos y significativos para los distintos elementos de la corriente eléctrica de cualquier tipo de instalación que tú quieras hacer. Y son bien importantes analizarlo ya que nos aportan una valiosa información sobre el estado de nuestro circuito eléctrico, identificando posibles averías o el consumo de cualquier elemento. Te agradezco mucho por haberme acompañado a este video. Feliz tarde.